Umave guareixa yaikomiye Ñaneñe ete peñaño mongueta Baere con la ñamboque Umiñande picue pupore Neina lomita Ñaño moirumba Tajeño y ñanemba Neina lomita Ñaño moirumba Tajeño y ñanemba Yaja y juveña nereta A ella y te banda Tai Tenta poema mabacui Y por haber tu pope yaje ya nene Tomo asa y tomo sarambi Toye guaparupiete Mave guareixa yaikomiye Ñaneñe ete peñaño mongueta Peinaco apero ime granja Apeputi, compañía San Blas, distrito Caaguazú. Peina o un bujupáramo temimbo escuela en la licenciatura de Lengua y Cultura Guaraní y licenciatura en Antropología Cultural y Paraguayas de la Regional Presidente Franco. O el profesor doctor David Galeano Olivera. En Diro Huerecotagina Beteimbo Esirimbo Kumi Co Árabe y Catujanguaisa o Mombare TV y Cuaipecuapi hombre activa Cueña Pitu Ume Amor Regional Presidente Franco Pejaupebio Senirei Catujanguaisa o Muasain Hicuay de Mimbo Ecuera Renonde Pejan imitano Sui Catujanguaisa ya Pijio Mimbo Epio Ñeme Eva Supercuero y Purujanguan Jecopete Ñandereco Ñanerando Cuate Jañaneñe Guaraní. Ahí tengo peña ver pesas a ver los organizadores vea una preparamos a copiar hoy va a organizar miembros de la Maracatu de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní reconocido por ley número 2574 regional Presidente Franco y es el Chacoa Oñeme Eva o PJP de mismo Herrera Ñamomba Eguazuña Neretame Yagüerecoba o Jagüere o Japicuere Cambo actualidad de la lengua guaraní Granja Apeputi Tabaca Aguazube Regional Presidente Franco 18 de octubre de 2025 Moisés Teragua fue director regional y director general del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní el profesor doctor David Abdón Galeano Olivera. Neina lomita Ñaño moirumba Tajeño y ñanemba Yaja y juveña nereta A ella y te banda Tai Tenta poema Universidad Nacional de Asunción Upeo Ñemoja Ñoa Gosuí Universidad Nacional del Este Peape 90 Movemija 90 Rire Angata está ahí Pepo Ñemorandúa Movimiento Ñaque Ape Ateneo seramos 88 veces, o Uramo Bareco, Ape, Opeja, Jahuecha, BM, Ojo, Arroyo y Esteros, a Carapeguape. Están hoy en Moité Paraguay, iba, va a irse pero peseta, Moiteo Cajare, va a irse PPJ, Caguazú, Mirbi, un verme de Forin va a ver, Pejongo, Pepe, Japejoreí, va a ver ya por todo breve. Ape Ape Timba, se mandó a Yepio para ver, Ape. O Asa, pa Ari. 10 años a mi peisaje iba a cue, upé oñemboyá Caguazupe, oñemboyá Arroyo Estero, oñemboyá Carapeguape, oñemboyá Ciudad del Este, oñemboyá Tajaeja de Jape. Una histórica reivindicación que hizo el Ateneo fue el de desarrollar los cursos de formación docente y luego los cursos con carácter universitario como la licenciatura en lengua guaraní, la licenciatura en antropología, reivindicó el Ateneo el derecho de que cada ciudadano estudie en su comunidad. Ya vetimba habiendo y coase iba que ustedes agitaban y iban de ese por esta campaña. Cuando resulta que les decía todos aquellos que así hablaron o así dijeron
10 años después se volvieron nuestros vecinos. Nosotros somos la institución más grande que existe en Paraguay en materia educativa y cultural. Cuando yo digo 100 regionales, estoy hablando de 100 ciudades. Y la otra cuestión importante es que somos la primera institución que descentralizó masivamente la educación, en este caso la formación docente. Mismo un birimbo muy de Harvey, Orero Joyepecuri, año 2000 vive. 1997 bebé, Ateneo homogeneo y humil regional. UPI, Opitacuri, UPEPE. En 1997 se creó la última regional y allí dijimos, vamos a mantener 100. Pero además de esas 100, después comenzaron a pedirnos en ciudades acá vecinas nuestras de la Argentina y del Brasil. Fue allí que fuimos a parar, por ejemplo, a Posadas, después fuimos a Corrientes, Posadas, Misiones Argentinas, y en Corrientes en varias ciudades. ¿Por qué eso? Porque también desde el año 2005 los correntinos declararon al guaraní idioma oficial alternativo. Corrientes, guaraní. Nosotros fuimos desde el año 2008 a formar profesores en Corrientes, Capital, Bellavista, Itatí, Ituzaingó. Y la misma cosa en la zona de Misiones Argentinas, Posada. Del lado brasileño, nosotros llegamos a desarrollar cursos nada más y nada menos que en la Universidad de São Paulo, la famosa USP. Apei, Aveina Mombiri, Pepe Mejavi, Unila, Peoía Foz de Iguazú, Pepe Ateneo Guajo, Curioso y Combo, Eñepinurame, Mimbo de Jara, Pepe, o iba con Esteombo Eva. Mi apuitepe, mi petimbo de Jara, me van a aprender apuitepe y cuadaba, tenemos en duda subir, era Mario Villalba Filho, ya eso es. Eve, o Uba, Ateneo, Peoñeje, Combo, porque subí Guaranimbo de Jara, Aupeija, Eojo, Combo, Evo, San Pablo, Peja, San Pablo, Oba, Foz de Iguazú, Unila, Oinjame, Universidad de la Integración Latinoamericana. A pesar de ello, Peoñeje, Urea, Miteiba, Tebeote, Mato Grosso, Dourados, había tenido muñe pues no que tengo de Siri, Guaraniñeres igual. Hay que tocar más ante Pepe esa gua, Baiseitepa, Ateneo en Viapoye, Pisogen, esta Gendarme. Y entre las cuestiones que les decía que forman parte de esa historia tan importante del Ateneo, una es la reivindicación del derecho que tienen todos de estudiar en sus respectivas comunidades. Neina lomita, ñaño moirumba, tajeño y ñanemba, yaja y juveña nereta, a ella y te Lo que quiero nomás que entiendan es para quién ustedes se están formando y para qué se están formando para educar. Porque cuando a esa criatura que yo le expliqué solamente en castellano, este es un libro que contiene poemas, poemas que están clasificados en verso y bueno, me miraban y no me entendían. Pero cuando después le dije eso en guaraní, ¿qué fue lo que pasó? Me entendieron. Y la educación, en esencia, es comprensión, es entendimiento, es interpretación. Si ustedes no entienden algo, eso se llama pérdida de tiempo. Pero si ustedes entienden, ahí está el sentido, el valor de lo que es la educación. Y nosotros queremos que el Paraguay crezca en la condición que se merece. Lastimosamente, hasta hoy no hicimos la tarea más importante, hacer que las criaturas, 40% y más del Paraguay guaraní hablantes, aprendan sus clases y vivan su vida en guaraní. Que aprendan el castellano si quieren, tampoco nadie está obligado. Así como el que habla castellano tampoco está obligado a aprender guaraní, o a usar si es que no quiere. Pero básicamente por una cuestión hasta de soberanía y de nacionalidad, todos tenemos que conocer lo que es la lengua guaraní. Neina lomita, ñaño moirumba, tajeño y ñanemba, yaja y juveña nereta, a ella y Me estoy fijando y estoy viendo que la mayoría, por no decir todos, pocas excepciones se van a ver, de personas que son jóvenes. Este es otro dato importante, la cantidad de gente joven que hoy viene a estudiar guaraní. Habiendo tantas opciones, que yo puedo estudiar ciencia de la educación, puedo estudiar informática, puedo estudiar derecho, medicina,
pero a ustedes les atrajo el guaraní. Y yo les decía hace rato, el que entra acá ya no sale, difícilmente van a salir. Muchos intentaron, pero fue en vano. Nos quedamos acá adentro cuando nos apasionamos, cuando nos damos cuenta que esto definitivamente vale la pena. Neina lomita, ñaño moirumba, tajeño y ñanemba, yaja y juveña nereta, a ella y te van. De las 6.000, solamente 370 lenguas tienen su versión de Wikipedia. Una de las lenguas que tiene una de las 370 versiones es el guaraní, que me tocó a mí crear con un muchacho que vive en Lituania, muy lejos de acá en Europa, cerca de Rusia, y con él creamos y hasta hoy seguimos cargando. Hoy Wikipedia guaraní, que se llama Wikipetá, tiene casi 6.000 páginas, de cuando empezamos con 60 páginas. Ustedes van a encontrar de todo allí. Van a encontrar biografías de paraguayos, van a encontrar temas de economía del Paraguay, van a encontrar la ubicación de cada ciudad y su producción, sus características totalmente en guaraní. Van a encontrar un montón de información y también información internacional, biografía de grandes personalidades del mundo. Neina lomita, ñaño moirumba, tajeño y ñanemba, yaja y juveña nereta, a ella y te banda. Casi el 80% y un poco más de la población del Paraguay habla y entiende guaraní. Cada timba es abavéndica tuiva y nahaniri, daupeisa. Ya peñete guapa, 80%. Ape 80% de pibe, hoy betimba es tuisabeba. Ape areje de coteña de ñambapo, mi areje de coteña ñambapo. 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Va a ver dice, oye, eva guaraní me. Guaraní te hoy purúa, tena guaraní hoy purubeba. Sa y hoy cuava castellano. A mi areje guaña de yaguareco 40%. Amada tajina mía. Mía tajina penere mi boera. Mía pepe con boeta. Neina lomita, ñaño moirumba, tajeño y ñanemba, yaja y juveña nereta, a ella y te banda, y te tapuema. Jaipuru abatiku y grasa de chancho sería cureñandú. Reguasurupi a quesu quesu la huerecoana jeta cambia bella puru Paco Baro anís o huereco ahí de acuerdo a cada receta diferente un iti monoti oye teca abatitere abuete ya japete pe orrelinza caballo me se coserende y por amaroje ya será pena y arimome amo y nave cuaraje amo este ararapope vete pa hombre pe oyayay atarendi hombre muy igual yo allá estamos pequeñas se conoce como aguanta allá estamos pequeñas se conoce como aguanta lo que ya comieron van a cantar bien fuerte lo que no comieron como él van a cantar fuerte también a ver a la hora de 3 1, 2, 3 ah, Lucerito,